Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Gentrificación y, por supuesto, fascismo son las palabras de orden. Las vas a escuchar por doquier. ¿Por qué? Porque es un mal que se reproduce en varios países por agenda global. Sí, señores, aquella que te han implantado en vena para que tú reproduzcas este mensaje una y otra vez. ¿Te has prestado a ello? Sí, esa agenda global que es nada más ni nada menos que un caos en progreso muy bien administrado desde la Agenda 2030 de la ONU, que hoy ya es la Agenda 2045, es decir, la visión 2045, así la llama la ONU, que es una visión de cambio del mundo, como a su modo y semejanza, como ellos han imaginado que es mejor vivir para nosotros la población mundial. Por eso tuvieron en bien a pues asociarse con estas otras organizaciones transnacionales para encerrarnos en pánico pandémico desde 2020. ¿Casualidad? Por supuesto que no, nada es casual y las consecuencias que se están viviendo hoy en orden de salud física, salud mental o insalubridad mental, pues son cosas que poco se hablan. También movimientos caóticos de destrucción masiva de países, porque como lo hemos dicho y lo hemos hablado y lo hemos repetido desde 2020, justamente año pandémico, por supuesto que la intención es la destrucción de los estados-nación. Con ello también la destrucción de las identidades culturales, y eso tú lo sabes muy bien. Gentrificación, Petro, gentrificación, gobierno Sheinbaum en México, gentrificación, PSOE corrupto de Sánchez en España. ¿Y qué es la gentrificación? Bueno, aquí la tienes, por supuesto, página oficial de la Organización de Naciones Unidas en pantalla para que veas cómo este fenómeno de la gentrificación, como lo llaman, pues ha sido publicado como un fenómeno que sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Pero ¿cómo? Esto no ha venido pasando siempre por los siglos de los siglos, pero claro que sí, porque es la lógica con la que se suceden las estructuraciones de las ciudades. Pero si ellos califican como gentrificación y ponen a mover esta palabrita, que es la palabrita de orden, en boca de todos estos lacayos del globalismo, pues por supuesto que van a poner a pensar a las masas distraídas y muy utilizadas, pues que por supuesto está ocurriendo un proceso de renovación y reconstrucción urbana que lo que está haciendo es expulsar a las personas de clase media por personas de clase alta que se están apropiando de estas zonas. Es decir, descubrieron el agua tibia, sí, pero muchos son manejables por medio de esto. Hoy en día, dicen desde la página de la ONU, muchos centros urbanos están presenciando un retorno de los suburbios a la ciudad debido a varios factores, entre los que se encuentran el descontento con la vida alejada y un descendiente interés de pasar una buena parte del día trasladándose de casa al trabajo y del trabajo a casa. Con esto están vendiendo, por supuesto, las ciudades de 15 minutos que también ya las han promocionado desde una especie de casa por cárcel. Sí, como la que te dieron en 2020. Sí, 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 porque fue una casa por cárcel, fue una prisión domiciliaria orquestada desde estas organizaciones transnacionales. Bueno, entonces después vino la solución, vamos a construir ciudades de 15 minutos en donde todo te quede al alcance, el trabajo, el ocio, los amigos, aquello que tú realmente necesitas, todo al alcance de los 15 minutos y por supuesto no tendrás que salir de ese rango de 15 minutos de distancia desde tu
hogar. Esas son las ciudades de 15 minutos, son casas por cárceles con manejo totalmente de la población por medio de la gran tecnología que ya hoy existe. Dicen igualmente el deseo de vivir una vida más amigable por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Por supuesto, siempre hay que meter la agenda ambientalista terrorista que utilizan con la agenda verde, pero verde, como le llamo yo, verde de amor por el dólar. Pero para ti no, para ti sin posibilidad de salir más allá de 15 minutos, para ti sin automóviles porque estás contaminando, para ti sin posibilidad de tener yate ni jets. Eso no son para el popolo, eso es para la gente que tiene la ideota de manejar la agenda global porque ellos sí saben qué es lo que nos conviene a la población mundial. Sin embargo, muchos han señalado que este movimiento de regreso a la ciudad ha sido acompañado por el bien conocido fenómeno de la gentrificación, dice la ONU, que lleva a la expulsión de los sobrevivientes urbanos, descendientes de los residentes que originalmente se quedaron atrás en la carrera de las familias más acomodadas hacia los suburbios y que había logrado permanecer aprovechando el bajo costo de la vivienda y las oportunidades generadoras de ingresos típicas de los vecindarios densamente construidos. Bueno, ¿qué quieren decir con esto? Quieren decir que estás siendo desplazado si no perteneces a una élite. Pero si ellos mismos son la élite, ellos mismos son quienes han ayudado a construir la élite, sí, pero también a mantenerla y también, por supuesto, a construir discursitos de odio y división como son expertos, porque el dividir la sociedad, como siempre se los he dicho, en grupos, grupúsculos y mayores división de las divisiones sociales, pues permite la mayor manipulación de ingeniería social de esa misma población. Así lo viene distribuyendo la ONU desde 2022, documento que tienes en pantalla. Aquí ves la fecha de publicación, 11 de noviembre, qué casual las casualidades de 2022, 2 años después del año pandémico de encierro orquestado, pues publican este documento de solución, por supuesto, y de ayuda y de apoyo al más desposeído, enseñándoles que existe la gentrificación. ¿Y por qué desde 2022? Porque sabían que esto se iba a desatar luego del año pandémico. ¿Quiénes distribuirán el discurso a lo largo y ancho del mundo? Sus lacayos como Gustavo Petro en Colombia, Sánchez en España o Sheinbaum, por ejemplo, en México. En México, a propósito de la gentrificación, esto ocurrió el pasado 4 de julio. Fuertes disturbios en protestas contra turistas y gentrificación en Ciudad de México. La manifestación, convocada por colectivos vecinales y ambientalistas, comenzó pacíficamente, pero derivó en actos de vandalismo, saqueos y acoso a turistas, principalmente estadounidenses. Los manifestantes denuncian el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de poblaciones locales por extranjeros con mayor poder adquisitivo. En 5 años, los alquileres han subido un 47% y en zonas como Roma y Condesa hasta un 70%. Para muchos, vivir en su propio barrio se ha vuelto imposible. Carteles, grafitis y consignas apuntaron contra lo que llaman una colonización moderna, impulsada por nómadas digitales, muchos de los cuales permanecen en el país hasta 180 días sin necesidad de visa. El fenómeno no es nuevo. Ciudades como Barcelona, Lisboa y Roma también han sido escenario de protestas contra el turismo masivo y sus efectos en la vida local. Y sus efectos en la vida local. Sí, señores, vieron muy bien ustedes esto, Denuncia esta es la forma como lo distribuye la mismísima Deutsche Welle alemana. Es decir, medio de comunicación hegemónico de un país extremadamente destruido como lo es Alemania, justamente por la invasión desordenada que promocionan los globalistas abriendo esas fronteras que han destruido naciones, que han destruido justamente esos barrios, que han destruido la comunidad local, que han destruido
todo lo que es memoria, cultura y desarrollo propio de cada una de las naciones. Fuertes disturbios, dice la Deutsche Welle, en protestas contra turistas y gentrificación en Ciudad de México. Sí, así es, les decía, 4 de julio pasado ocurrieron estas protestas terribles, muy bien administradas, muy bien manipuladas, por supuesto, estas manifestaciones porque van en rumbo a el caos controlado, el caos en progreso y como ven ustedes, bastante violentas, con similitudes a esas manifestaciones justamente que han sido controladas en diversos países. Aquí, por supuesto, muerte a los gringos, muerte a todo el que venga a traer dinero a la ciudad. La salsa pica y el desplazamiento de poblaciones locales por extranjeros, es decir, están de alguna manera acabando con quienes les lleva dinero a esas poblaciones, sí, pero lo que pasa es que hay que enfatizar en que les están destruyendo la comodidad y los costos locales, lo cual es falso. No, es cierto. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, porque es verdad, ha habido un gran desplazamiento de gente que trabaja en trabajos nómadas y se han ido a buscar ciudades y países más económicos que, por ejemplo, Estados Unidos o que Inglaterra o que la misma Alemania y se han ido a ubicar en zonas como México, Costa Rica y otras ciudades, por ejemplo, en Colombia, en Medellín, o de países más costosos se han ido para España, también ubicados en la costa mediterránea para hacer su trabajo nómada, es decir, sus trabajos digitales desde otros países más económicos. Esto genera una cantidad de cuestiones positivas para la economía local, pero es más importante el odio a ese tipo de, digamos, turismo controlado por medio de los mismos países o trabajos, digamos, temporales desde esos mismos países que dejan desarrollo, que dejan una economía fuerte, poderosa, creciente, pero por supuesto que las rentas aumentan. ¿Por qué? Porque llegan personas con mayor nivel adquisitivo a alquilar esas viviendas. También pululan pues los Airbnb que ya están distribuidos por todos los países funcionando. Es un modelo de negocio bastante positivo en el sentido en que le permite a mucha gente vivir el turismo de una manera local, rentando casas, apartamentos, propiedades en diversas ciudades en el mundo para vivir directamente allí en las vacaciones o el tiempo que vayan a pasar o rentas un poco más largas, pero le permite a las personas también locales poder alquilar sus propias casas de esta manera temporal como si fueran hoteles. Es una competencia principalmente hacia los hoteles, hacia los hostales, sí, pero es una competencia que también da trabajo y les permite a los locales la posibilidad de alquilar sus propias viviendas. Estos son fenómenos que se han ido desarrollando, por supuesto, a lo largo de los últimos años con todo lo que es el nuevo negocio digital o las nuevas economías digitales. Esto tiene puntos positivos y tiene puntos negativos. El punto negativo y por lo cual le dicen gringo, go to your pinche país, váyase a su pinche país desde México y se ponen muy violentos, es porque están siendo manipulados y están siendo llevados a las calles para manifestarse en contra de la gentrificación. Porque ahora resulta que según la Sheinbaum, que le encanta la injerencia sobre el bien privado, que le encanta manejar la mentalidad de que la propiedad privada no debería ser tan privada, pues resulta que les manejan en su cabeza que este tipo de turismo o de personas extranjeras que van a trabajar y a dejar dinero en esos países, pues son los malos y son los que los están echando de los barrios. Vecinos denuncian una colonización moderna que encarece la vivienda, dice la Deutsche Welle. Sí,
Es cierto en algún sentido, pero esa colonización moderna, permítanme decirles, gentrificadores, manifestadores de en contra de la gentrificación, que ya ocurrió, ya la tienen metida en sus países porque les abrieron sus fronteras, porque han incentivado lo que es la migración masiva, descontrolada por medio de coyotes y de traficantes humanos, que como ustedes saben bien, eso sí rompe, por supuesto, la cultura propia de cada país. Los invade y los empobrece. Y no solo eso, sino que además los pone a pagar la vivienda y los servicios sociales de esos invasores. ¿Por qué les gusta lo descontrolado y no lo controlado? Bueno, porque es la forma más efectiva de realizar ingeniería social y ponerlos a gritar, gentrificar no es progreso, es despojo. Imposible. Carteles, grafitis y consignas apuntaron contra lo que llaman una colonización moderna, impulsada. Ahí lo tienen, colonización moderna, y esto es lo que les repiten también de los medios hegemónicos de desinformación. Pero hace arte de la maquinación del colapso de países, repito, Agenda 2030, Agenda 2045, que muchos llamaron teorías de conspiración que nunca sucederían. Sí, ahí la tienen en acción. Ahí tienen la manipulación social y la división social y el enfrentamiento en contra de justamente lo que les da progreso de alguna manera. Por supuesto que tiene sus contras, pero también progreso. Bueno, ahí los tienen enfrentados, divididos en manifestaciones supremamente violentas, orquestadas y pagadas desde los bolsillos del globalismo. Así que esto no son teorías de conspiración, ya lo estás viviendo en una realidad, pero esto sí no es xenofobia, ¿verdad? Porque es a la inversa. Esto es resistencia, dicen. Esto, si usted ataca al blanco hegemónico, por supuesto que no es xenofobia, es resistencia. Ahí lo tienen, la vivienda es derecho, no mercancía. Y por supuesto que así debería ser, pero no lo es, porque en este cruel mundo, le hace de derecha, de izquierda, de centro o de lo que sea, usted tiene que prodigarse su techo, su alimentación y hasta sus servicios de salud. En algunos países peor que en otros. Así que la realidad es que estos discursos pues incendiarios no dejan más que división y odios y xenofobia. Mi cultura, la burguesía, paz social, se repite. Ojo, esto no es en Colombia, esto es en México, pero paz social, palabrita que también, por supuesto, se las van a inyectar para que la repitan mientras construyen la guerra. Esto es al más explotado, como siempre lo ha sido, mis queridos amigos. Por supuesto, a quien puedan explotar, explotarán. Y lo único que puede prosperar es el odio bajo estos sistemas de control totalitario de los discursos a nivel global. Cállate blanco, le dicen a Donald Trump. Odio a Donald Trump, por supuesto, incendiario desde todos los países y muchas veces, por supuesto, con justa razón. Mexicanos defendiéndose de este regreso masivo de inmigrantes indocumentados, ilegalizados, que están en los Estados Unidos y están siendo devueltos a México. Sí, eso también está ocurriendo y con descontrol, porque realmente no se está persiguiendo con gran ahínco y exclusividad a los delincuentes que están en Estados Unidos. Se está persiguiendo también a labriegos, a trabajadores, a gente que ha pagado impuestos durante muchísimos años esperando una amnistía. Así que esto también lo usan para incendiar esas calles en México, pero también, por supuesto, en España existe la gentrificación. Ahí lo ven, al borde del metro de cualquiera de estos barrios ya absolutamente tomados por la inmigración ilegal, indocumentada y que sostiene el pueblo que paga onerosísimos impuestos en España y los tienen embobados, idiotizados y ahora gritando
a favor de la lucha anti-gentrificación. Nuestras identidades y nuestros barrios no son un negocio, queridos amigos españoles, ya son un negocio en donde además les han invadido las propiedades privadas, los ocupas. Les tengo una cápsula maravillosa que les voy a entregar dentro de poco, actualizándoles información sobre los ocupas, porque este fenómeno de la gentrificación está fuertemente conectado con aquellos que ocupan las propiedades privadas en todos los países en que está ocurriendo este fenómeno, que les dije que se sucedería posterior a la invasión y a la apertura de las fronteras. España, socialista de Sánchez, a ellos mismos los ponen a manifestarse a favor de la invasión migrante indocumentada, por supuesto. Costa Rica, miren ustedes qué interesante también en pantalla, contra la gentrificación. Y escriben A con H. Miren ustedes, me enseñaron a alzar la voz y luchar por mi pueblo, no a opinar, esa A va sin H, a opinar detrás de un teléfono. Costa Rica no se vende, pero está vendido porque primero que todo los han invadido los grupos narcotraficantes que estaban entrando, advertido por esta servidora desde hace más de 20 años atrás, que estaban tomando eso como una plaza próxima de narcotráfico y ya están totalmente tomados. Fronteras abiertas estuvieron durante mucho tiempo por lado y lado, así que están llenos ahora de gente que va a buscar lo que en otrora fuera la Suiza de Centroamérica, Costa Rica, para vivir a mejores costos en un país extraordinario, maravilloso, bellísimo en términos naturales, pero que ya ha sido tomado también por la agenda globalista y ahora salen en contra de la gentrificación. Ya están tomados. Volviendo pues a la México de la Chainbound, pues las más recientes movilizaciones en México pues fueron totalmente en Ciudad de México, mírenlas ustedes, muy pacíficas. Eso, bravo, tumbemos las casetas de los millonarios. Como podrán ver ustedes, están tumbando negocios y están tumbando pues caseticas de gente que tenía allí sus negocios, pero ellos dicen que es parte de la gentrificación de los millonarios, de los que tienen mucho dinero, que los están sacando de sus barrios, bobos y tontos, utilizados, con mechones rosados pintados, los mismos modus operandis de país en país, poniéndolos a manifestarse en contra de sí mismos, destruyendo sus propios negocios, sus propias ciudades. ¿Por qué Clara Brugada, me pregunto, jefa de gobierno de la Ciudad de México, permite que vandalicen así la ciudad? Bueno, lo permitió. Durante esta protesta anti-gentrificación, los manifestantes destruyeron y robaron negocios de su misma gente. No de gringos, no de ricos colonizadores, no de millonarios. Ahí lo tienen, gente aterrada, escondiéndose en los negocios del lugar de la Ciudad de México, en donde ocurrieron estas terribles pues, manifestaciones violentas el pasado 4 de julio. Mexicanos tratando de mantener sus negocios en medio de un país que no protege al que invierte, que crea negocios y ofrece empleos a los mismos mexicanos. Pero el problema es la gentrificación, les ponen a decir. Por supuesto, ni un solo policía estuvo tratando de detener este caos. ¿Por qué la presidenta Claudia Sheinbaum lo permite? Repito, porque la demanda de los manifestantes coincide con la agenda de Brugada y de Sheinbaum, que es el despojo de la propiedad privada. 3 días después, la mente preclara, otro de sus iguales, otro de sus camaradas, Gustavo Petro, camarada de la Sheinbaum, que fue protectora del M-19, que tiene hoy su narcoguerrillero en el poder, pues ahí lo tienen. La mente preclara de Gustavo Petro trinó este mensaje dándole bombo
a este video anti-yankee, por supuesto. Ahí lo tienen, es el mismo video, pero ha sido subtitulado, tiene unas letras encima con un texto diciendo fuera gringos, y asusando aún más la excelente relación que tiene en este momento Colombia con Estados Unidos debido pues a esa mente preclara de este criminal que está hoy en Palacio de Nariño. Dice Gustavo Petro, trinando el 7 de julio, uno de los principales problemas que tiene Medellín es la gentrificación. Constructores por codicia sacan a la gente pobre de sus viviendas que están en lugares más seguros y terminan en lugares más inseguros sin control de la alcaldía. El Ministerio de Vivienda debe controlar la gentrificación en Medellín. Bueno, esto es lo que el incendiario, corrupto, obtuso de Gustavo Petro, pues asusó 3 días después de esas manifestaciones en México violentas. Total, la pérdida de relaciones con los yanquis, por supuesto que no lo afecta a él. Él seguirá delirando desde su palacio con sueldo asegurado y algunos obtusos que siguen fascinados aún con su discurso esquizoide de traba trasnochada sesentera. Este es un llamado a que sus resentidos seguidores hagan lo mismo que en Ciudad de México, por supuesto que sí. El caos siempre le es rentable a este tipo de personajes y hoy es más que oportuno azuzar este tipo de caos en Colombia. Despistar a la gente de lo que es importante, observar, mirar y pedir cuentas. En lo que resta de su desgobierno, hay que acrecentar la violencia, el descontrol en las calles para poder, por supuesto, perfilar la quedada de la Colombia inhumana en 2026. Petro es un bocón, pusilánime y cobarde a más no poder. No va a quedarse en el poder porque no puede, pero la Colombia inhumana sí pretende mantener el control del poder. Hasta ayer Gustavo Petro estaba diciendo que le daba miedo salir, que lo quieren tumbar, que lo quieren desaparecer de este mundo, pero que los misiles, que la ultraderecha, que en la misma Casa de Nariño le da mucho miedo estar. Pero eso sí, no le dio miedo irse a meter a Manta, la ciudad más peligrosa del Ecuador. Claro, porque allí va a hacer cuentas, allí va a hacer negocios y allí va a hacer conspiraciones reales, a donde se reúne con narcos, sicarios y mujeres y hombres de placeres carnales. Pues sí, eso dice la inteligencia del Ecuador. Eso fue lo que estuvo haciendo en Manta, pero él no, él dice que fue a escribir sobre el cambio climático, porque a veces quiere estar con la Agenda 2030, 2045 de la ONU, pero a veces se le olvida porque metiendo por los orificios humanos toda clase de polvos se le olvida y se le va la chancleta. ¿Ya para qué? Si la misma élite globalista lo tiene desechado a Petro. Petro no sirvió ni para dictador, lo repito. Necesitan uno menos esnifado, uno que por lo menos sepa en qué estratosfera está. Bocón, pusilánime y cobarde es Gustavo Petro, que luego de andar acusando al mismísimo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de andar planeando un golpe de Estado en su contra, tuvo que mandar cartitas suavizantes a Donald Trump, que ni acuse de recibo le dio. Deje así, le diría yo, o le dijo más bien Marco Rubio, no me llame que yo lo llamo, eso le dijeron desde la Casa Blanca. En contraste, por supuesto, con el discursito de odio de la gentrificación. Apoyan el discurso de los ocupas. ¿Sabes por qué la propiedad privada ha perdido protección en España, en México, en Venezuela, en Colombia, por ejemplo? ¿Cuál es el común denominador que encuentras en estos países que te acabo de nombrar? Bueno, te cuento cómo van avanzando también en el progreso del caos con respecto
al uso y abuso de los ocupas, del discurso de los ocupas, de la protección de los ocupas y de la pérdida de tu derecho sobre tu propiedad privada. Te lo cuento en la próxima cápsula informativa, así que atentos. Mira bien si sigues suscrito, por supuesto, a mi canal. Presiona el botón unirse si quieres ser miembros de mi canal también. Like, comparte y exprésate y pasa por cualquiera de mis campañas de recolección de fondos para poder seguir informando aquí todo lo que los medios callan. Soy Isabel Cuervo, periodista de investigación, análisis y opinión. Y por supuesto, tú me sigues a tu propio riesgo. Hasta la próxima. Bye bye.